Listo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Cura por la Palabra, hoy 17 de noviembre del 2020. El tema de hoy es complejo fraterno. Les damos la bienvenida a todos los que nos escuchan semana a semana. En esta ocasión seguimos transmitiendo desde nuestras casas por la contingencia, desde la plataforma Zoom. Y bueno, el programa lo vamos a estar llevando a cabo de esta manera en lo que podemos regresar a forma presencial. Busquen nuestra transmisión grabada los próximos martes a las 11 de la mañana. Podrán vernos también en el muro, escucharnos en el podcast de Mixcloud y en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Un placer tenerlos aquí. El día de hoy, nuestro tema, complejo fraterno. Conducen Paola Lugo. Hola, Paola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, Pati. Gael Bosch. No escuchamos a Gael. Buenos días. Ahí está. Se te oye muy bajito, Gael. A ver si podemos ver qué onda con el micrófono. A ver. Y aquí en este lado del micrófono. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Ahora sí. Y aquí en este lado del micrófono, Patricia Ochoa. Nuestra invitada de hoy es Leticia Gómez. Hola, Leti, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Muy bien. Ella es candidato en la formación de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Bueno, les voy a dar una breve introducción al tema y es acerca del complejo fraterno. La idealización de la relación fraterno-filial es algo muy común en nuestra sociedad. Lo escuchamos cuando alguien le dice a un amigo, te quiero como a un hermano, aun cuando al propio hermano o hermana no le tengan tanto afecto. Las relaciones entre hermanos y hermanas son complicadas, ambiguas, diversas. Ya sabemos de lo que supone fue la relación de lo que se supone, nos cuentan que fue la relación entre Caín y Abel, así como la de muchos cuentos donde nos ilustran con situaciones complejas entre hermanos. Pensé, por ejemplo, en Hansel y Gretel, Elsa y Anna, como por algunos de los ejemplos. La oferta de cuentos para hablar de sus relaciones es extensa en Internet y la mayoría de los títulos van encaminando a resolver conflictos, cómo llevarse mejor entre hermanos, etc. La idealización de la relación fraterno-filial de alguna manera nos provoca a que estemos siempre pendientes de cómo llevarnos mejor con nuestros hermanos. ¿Es necesario hacer esto? Pensemos un poco, ¿qué es lo que las hace tan complejas? Por lo regular, los hermanos son los primeros en ocupar un lugar antes o después de nosotros. La rivalidad, los celos y la envidia tienen un campo de laboratorio en la familia. La competencia por obtener el cariño o los favores de los padres. El esfuerzo por conseguir la diferenciación sin la típica comparación con él o la hermana, etc. Sin embargo, es verdad que por momentos y en algunos casos es lindo pensar que se tiene a alguien incondicional para los momentos difíciles de la vida, que nos da la ilusión de que hay alguien en el mundo que puede entendernos más que otros. Quizá al haber compartido la infancia con nosotros, y aunque no es así en todos los casos, es una de las relaciones de nuestra vida que vale la pena fomentar y construir. A pesar de las diferencias, ¿debemos de fomentar el acercamiento con ellos o debemos respetar las diferencias y alejarnos respetuosamente? Hablemos hoy del complejo fraterno. Bienvenida, Leti, a charlar con nosotras. Comenzamos. Sí, muchas gracias, Pati. Pues, ¿cómo hiciste el recorrido de esto desde la idealización, como ¿cómo? Compararlo como te quiero como un hermano, cuando muchas veces pues ni siquiera hay una buena relación, ¿no? Y después, así el recorrido que haces hasta lo vuelves también, ¿no? Como cierta complicidad, que es lo que habla un poquito, leí hace poco a Luciano Lutero, que es un psicoanalista, que habla también como de la función de testigo, que eso es lo que hace un hermano, ¿no? Porque realmente, pues como hijos de los mismos padres o de alguna figura paterna, puede ser solo de la madre o solo del padre, Ajá, mejor. sí, mejor. Gracias. También hay esa cierta complicidad que solo un hermano te entendería, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, pero que va a estar llena como de cosas muy ambivalentes y yo creo que lo importante sería poder dar ese espacio a los afectos pues no tan lindos, que son como parte como de una realidad. Y hace poco se hizo viral el video de las niñas, de las hermanitas,
Que yo no sabía que que eran hermanitas, cuando pasó. sí. Ajá. Entonces, pues se hizo, o sea, generó mucha controversia porque yo creo que muchos se puso ahí en crudo, ¿no? O en lo concreto, algo que se niega quizás, que es la envidia o los celos o la rivalidad. Y pensaba en esto de la envidia, que a veces uno podría pensar, ¿por qué le tiene envidias si ella o él es mejor o tiene tal cosa? Pero que la envidia, más allá de compararse en cualidades contra defectos, se pone en juego el deseo, ¿no? O sea, yo envidio que el otro esté feliz con eso, o yo lo envidio que se le esté dando ese reconocimiento que yo no tengo, que era lo que pasaba en esa imagen de las niñitas, ¿no? Pues uno puede decir, pero ¿por qué si es cumpleaños de la otra? Pues sí, pero no toleró el placer de su hermana, ¿no? Porque todo el mundo cantándole, ella súper feliz, el júbilo, y ahí se queda en claro lo que es la envidia. Es como yo deseo lo que el otro está disfrutando, más allá de las cosas en lo concreto, ¿sí? Y cuántas veces no se pone en juego eso entre hermanos y que se puede caer en el error de que por seguir los pasos de ese que yo envidio, termino haciendo algo que no era mi deseo, ¿sí? Sino con esta idea de, pues yo envidio eso, pues voy a hacer como él. Yo envidio tal, pues voy a hacer tal cosa. Y la cosa es que no es esa, ¿no? Lo que se envidia en realidad es en el placer que está obteniendo el otro. Y que pues se ven muchos casos, ¿no? En la vida cotidiana que pues uno sin darse cuenta, pues hacemos cosas que no, ni siquiera van con uno, ¿no? Pero por Claro. estar buscando ese lugar privilegiado y también desde los diferentes lugares que se ocupan en la familia. El mayor porque es el primogénito, pero el menor porque es el chiquito, es el consentido, el no sé qué, o sea, siempre va a haber, el asunto es que no somos únicos, ¿no? Y que va a ser un golpe narcisista. Sí, Gael. ¿Qué tiene que ver ahí las fantasías? O sea, porque pues me puedes decir, pues es que el chiquito porque es el chiquito, el grande porque es el grande, pero hay una configuración muy particular en cada familia, ¿no? Tanto de los papás, lo que se espera de un hijo y de lo que se recibe del hijo, o sea, como tal la comparación de lo que yo deseaba de un hijo y lo que estoy viendo en la realidad, pero también la fantasía del propio chico, ¿no? No sé si nos puedas hablar un poquito más de las fantasías que se ponen en juego en la ambivalencia, en esto de la envidia, Sí, como, porque pues no hay una ley, ¿no? O sea, hay mucha gente dice, oye, pero ¿cómo es que terminó así si era el favorito? Bueno, pues habrá que ver qué vivió él, ¿no? sí, Luis Canciper, que es psicoanalista también de grupos y de familias, habla que siempre, o sea, bueno, habla del complejo fraterno como otro aparte del complejo de Edipo, ¿sí? No se sustituye, es algo que se va a vivir y como todo complejo es estructurante y van a tener sus funciones. Entonces, todos lo van a vivir, incluso siendo hijo único, y tiene que ver con lo imaginario, que es lo que vas preguntando, Gael, en donde siempre uno va a tener un hermano, el real y el imaginario. Entonces, a veces el hermano hasta puede ser un muerto, ¿no? O ese que o aunque no haya un muerto, siempre se está como, soy el hijo que mi madre hubiera querido o que mi padre imaginó. Entonces, de ahí siempre se va a poner en juego lo real con lo imaginario y que por eso se cruza en más allá de lo concreto o de lo real, de las profesiones a lo que se dedique, de que si lo consienten o no. Puede ser el que es el exitoso contra el fracasado o o sea, puede ser Carismático, el el carismático contra el apático. aburrido, contra el envidioso, con el compasivo, o sea, siempre van a estar como estos pares justo por lo imaginario, ¿no? Y que al final con lo que se aterriza es el narcisismo, que no somos su majestad el bebé los únicos. Entonces siempre, hay un escritor, ¿cómo se llama? De la Barca, se me fue su nombre.
No lo ubico. Bueno, lo buscamos y se los ponemos Bueno, después en el chat. Es que habla en un cuento que hace, de que dice, para todo aquel que quiere llegar a reinar, cualquier hermano va a ser un estorbo, ¿no? Ujú. O sea, como sea, que porque si es esto, si es el otro, el asunto es que no, pues nos hace mosca, ¿no? De alguna manera, si yo Ujú. quiero ser solo, el que quiero que ser visto o escuchado, no sé. Entonces, Pau. Gracias. Leti, a mí me gustaría ver si nos comentas un poquito sobre la autoridad y los papás, ¿no? ¿Qué efecto sí. tiene esto en relación a los hijos? Porque pienso que eso es súper importante para rivalidades. Creo que cuando hay una falla en la autoridad, ¿no? Puede ser que haya más caos y más violencia, ¿no? Pienso de repente, bueno, eso por un lado, y quisiera como escuchar tu opinión, como lo importante, ¿no? Que cada hijo se ha visto en su individualidad, en todas sus particularidades. Pienso de repente como cuando hay papás muy narcisistas e inalcanzables, ¿no? Hay tan poquito para los hijos que se pueden hacer mega hiper pedazos por alcanzar, aunque sea eso poquitito. Y luego me voy un poquito como para cierta analogía, ¿no? En los ambientes de trabajo, ¿no? Porque pienso también como en lo institucional o en los trabajos, en los equipos de trabajo, surgen muchas rivalidades, ¿no? Como que se reactivan las rivalidades infantiles con los hermanos, con tus pares, compañeros de trabajo. Y pienso también que cuando hay un jefe o una jefa, un coordinador que dirige un área, un equipo de trabajo, y hay ciertas fallas en esa autoridad donde, insisto, es inalcanzable, alguien muy narciso, una autoridad muy torcida también, genera mucha competencia y mucha rivalidad, ¿no? No sé, a ver qué piensas de eso o no sé. Sí, sí, que esto, Pau, que dices de los padres es bien importante porque también se hablan de dos movimientos en este complejo fraterno, que es el horizontal y el vertical. El horizontal va a ser entre miembros que son del mismo, por ejemplo, los hijos entre hermanos, y el vertical es padres con hijos. Y el asunto es que también cuando no está resuelto esa parte de la función paterna o materna, también hay competencia ahí, ¿no? Y hay cosas pues no tan bonitas, pero que se ponen en juego como divide y vencerás. Y hay padres que hacen alianzas con ciertos hijos. Entonces se puede dar, yo le digo a este hijo ciertas cosas, mientras le digo a mi hija tal, y ya los hermanos están bronqueados. Pero que eso hace inconscientemente, o a veces más evidente, que ese padre o madre mantengan ese lugar, ¿no? En donde son ellos nada más y no hacen espacio de que también surja el lugar a los hijos como hermanos, en lugar de promover una sana convivencia, una fraternidad, porque el complejo fraterno no solo es lo malo como competencia, rivalidad, tiene sus cosas positivas, ¿no? En donde también si se logra una buena relación, es una fraternidad en donde a veces hasta se unen para tener más voz ante ese padre autoritario o se unen para acercarse a esa madre que se le pide ayuda a algo, pero cuando no están esas alianzas, ¿sí? Pues no, queda más lejana esa figura y eso que se relaciona mucho con lo que decías de los lugares de trabajo, ¿no? Podemos pensar en diferentes tipos o estilos de liderazgo, en donde está el jefe que aplasta, está el jefe que divide y que a veces hasta hace alianzas también con ciertos empleados o colaboradores, pero para mantener ese lugar nada más, ¿no? Entonces, también se da del otro lado, que se pueden hacer alianzas para destruir, o sea, puede ser o como para bueno o como para malo, ¿no? Pensaba en la aorta primitiva de Freud, en donde ahí, por ejemplo, si nos pensamos este complejo fraterno desde Freud, diría que
que esos semejantes a ti va a haber una competitividad para cuidar y proteger o conservar ese amor de esos padres, ¿no? Y Lacan cruza un poquito más como esa línea en donde dice del otro lado, como decir, no nada más el semejante va a ser tu competencia y rival. Ese semejante te puedes identificar con él y crear alianzas para evitar ser tragado también. Algo así como lo que dice la unión hace la fuerza, y que a veces hay familias en donde una figura paterno-materna no escucha hasta que los hijos se unen y a ver, queremos hablar contigo, mamá, ¿no? O igual con los jefes. Hay un jefe que no escucha, que es autoritario, que pues a veces se necesita de unir fuerzas para hacerse escuchar. Entonces, hablabas también de las instituciones y puede ser eso, ¿no? Uno que hace con eso natural que son las envidias, que son los celos. Habrá que pensar si vamos haciendo alianzas para fraternidad o alianzas para destructividad. Claro. Y ya nada más para terminar ese punto. Sí, sigue. Que como analistas se dice que debemos de tener bien analizados nuestras relaciones con nuestros hermanos, porque incluso si no esa rivalidad se pone en juego hasta con los mismos pacientes, ¿no? O como con colegas. Sí. Yo Sí, antes de darte la nada palabra, más. Pau, rapidito, Sí. es que fíjate que estoy viendo la 4ª temporada de The Crown en Netflix de la corona inglesa, ¿no? Es muy interesante porque desde las primeras temporadas se veía la rivalidad de la hermana con la reina Isabel, ¿no? Pero en la 4ª temporada, voy a spoilear tantito, al cabo que no es nada grave, era la rivalidad de los hermanos del príncipe Carlos, ¿no? Y como también la reina Isabel y el príncipe Felipe están de alguna manera todo el tiempo diciendo quién es el favorito, ¿no? Y claro, el que le toca por herencia, que no es el favorito de ninguno de los dos papás, además, ¿no? Y que nosotros lo vemos en esta imagen, que es una imagen de la vida real, aunque esté en Netflix ahorita, pero nosotros hemos visto siempre a este príncipe Carlos inhibido, cohibido, agachado, siempre detrás, ¿no? Como no pudiéndose sentir con la fuerza y la fortaleza de aquello para lo que se supone nació. Y pensaba yo en lo que viene siendo el deseo de la mamá y el deseo del papá por ese hijo, y que lo coloca en un lugar dentro de la familia, a favor o en contra, ¿eh? No quiero decir que siempre el deseo va a estar en consecuencia de lo que se desea, pero en ocasiones ese deseo marca un camino que el hijo seguirá o no. También va a depender de lo que el hijo logre hacer con ese camino que los padres trazan, ¿no? Y luego en competencia con los hermanos, ¿no? Si por ahí los hermanos permiten o no, facilitan o no, porque a veces se le asigna a uno que lleve en la ausencia del padre, tú vas a ser como el jefe de la casa, ¿no? El hermano mayor, y resulta que los otros hermanos no lo respetan, no lo desean, no lo toleran, o al contrario, dicen, no, sí, entonces se adhieren a él. Y estamos hablando de fallas en los padres y en sus relaciones, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos y muchas complejidades que podemos seguir enumerando, pero fueron las que a mí, ahorita que ibas hablando, se me ocurrieron. Pau. Sí, yo creo que la buena o la mala relación entre los hijos sí es promovida por los padres. Creo que también tiene que ver mucho como con lo que se transmite. Y ya por otro lado, Leti, a ver qué opinas del confinamiento y hermanos en casa 24/7, que se pone más dura la cosa, ¿no? Porque, bueno, bien que mal, pues mientras salen a la escuela, bueno, esas envidias, esas cosas que luego no vas solucionando en casa o no puedes solucionar en casa, te sirven tus iguales, ¿no? Para ir y desplazar de alguna manera, ¿no? El pleito que traes con el hermano o la hermana. Y ahora todos en casa, pues algo tiene que pasar con la pulsión, ¿no? Alguna salida tiene que encontrar la pulsión. Yo sí me encuentro, ¿no? En consulta, ¿no? Con pacientes que se jalan los pelos porque de repente ya no hayan qué hacer con los hijos, ¿no? En casa, porque eso está como más en evidencia, más a flor de piel. Hay como una ebullición de pulsiones donde pues andas viendo a vernos quién, no se trata de quién te la debe, sino de quién te la paga, ¿no? Y a veces los primeritos que están a la mano, pues son los hermanos, ¿no? Entonces, bueno, esas dos cosas. Sí, porque al final, como tú dices, Pau,
esto del complejo fraterno también luego se hace en las amistades, ¿no? En la manera en que nos vamos a relacionar. Y entonces a veces algo que se genera en casa, pues termina rebotando en el amigo, o me desquito con el amigo o me desahogo ahí, y ahora se quitó eso, ¿no? Al menos en lo presencial. Y se ha visto como que sí se hizo todo un caos más en el ambiente familiar, pero justo también porque si pensamos que uno va esperando ser el único, por un lado, pero también como el deseo de tener el amor de mis padres, es como que se pone en escena todo ahí, ¿no? O sea, en lo real ya están ahí los hijos todo el tiempo, y entonces salen más cosas de las cuales competir, por así decir, ¿no? Ya no hay algo que atraiga afuera, ¿no? Ajá, o sea, ya todo es ahí, que si haces, que no haces, quién es más flojo, quién se levanta primero, quién hace ejercicio, que si tendieron la cama, o sea, ya todo es, o sea, es como mucha intensidad con esto de quién es mejor, quién es peor, y se complica la dinámica porque entonces si hay alianzas, pues están ahí todos juntos, ¿no? Entonces, hay como cuestionamientos de, a ver, a lo mejor ya no es tan fácil el manejar, o si hay cierta manipulación porque están ahí todos ya, y se van, también ha abierto la posibilidad de cuestionarse, a ver cuál era entonces aquí el problema. ¿Eran los maestros el problema? ¿Era la falta de disciplina en la escuela? Era, o sea, como que ha hecho también poner acento en la dinámica familiar, porque también los padres cuántas cosas no proyectaban o culpabilizaban a la institución o a maestros, cuando ahora se dan cuenta que también quizás era algo con ellos, ¿no? En su dinámica, en su relación. Incluso pensando en esa pulsión o libido que no sale a otros objetos, no sé si les ha tocado ver también en consulta que luego esa agresión va dirigida a uno mismo. Claro. Y hay enfermedades y hay más somatización o hay accidentes, ya los niños ya se cayeron, ya se fracturaron, ya se no sé qué. O sea, como pensaba también necesidad de detener, ¿no? De contener esa agresión. Uh-huh. Y es que yo pensaba que con este tema del confinamiento, todo ese mundo que de alguna manera puede ayudar a mediar las pulsiones internas de la familia, pues quedan atrapadas, ¿no? Que es lo que vas más o menos describiendo. Y qué difícil y qué doloroso, ¿no? Hay veces que los hermanos pueden hacer mancuerna para bien, pero habrá veces en que sí vaya en una cosa pues muy destructiva, ¿verdad? Voy a hacer una pequeña pausa, aprovechando ahorita que nos dimos un respiro del tema, porque quiero dar el anuncio de la clínica, aprovechando también que estamos en este medio y para que, pues, quien quiera, quien le vaya cayendo el 20 de que no estaría mal hacerse oír por alguien más afuera para ver cómo está su complejo fraterno, pues se acerque a la clínica a trabajarlo, ¿no? La información de la clínica es que pertenece a la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, la hemos nombrado José Sáyago, se encuentra en Paseo de la Arboleda 632 en Jardines del Bosque, aquí en Guadalajara, Jalisco. Pero aprovechando la pandemia, ahorita todas las intervenciones son vía internet, por lo tanto, bueno, pueden comunicarse también incluso de otros estados. La clínica ofrece un tratamiento de psicoterapia con enfoque psicoanalítico a muy bajo costo por un periodo de 6 meses. La situación por pandemia ofrece también 4 sesiones gratuitas. Todas aquellas personas que necesiten de manera urgente el apoyo ante la situación actual. Entendemos que el estrés, la incertidumbre, la ansiedad, entre otras cosas, pueden generar crisis. Los terapeutas de la clínica pueden intervenir en estas situaciones. Si requieren de este servicio, pueden marcar, voy a dar nada más el número celular, que es el que al parecer solamente está funcionando, es el 33 31 21 53 91. Ah, no, perdón, ya di el teléfono correcto. Ahora voy a dar el celular, 33 11 30 93 70. 33 11 30 93 70. La secretaria se llama Carmen y ella con gusto tomará su llamado para darle seguimiento a su petición. El servicio también está pensado para todo personal que trabaja en el sector salud, doctores, enfermeras, psicólogos, etcétera. Sabemos que son momentos difíciles y la clínica está ahí para apoyarnos.
Bueno, y también, entre otras invitaciones de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, vamos a repetir una invitación que en teoría debió haber sido el martes pasado, pero se cambió. Entonces, están nuevamente invitados a participar este martes, hoy a las 8 de la noche, aquí por medio del Facebook Live también de la asociación y también por el Facebook Live de El Bar de Freud, con la charla Psicoanálisis en la Comunidad Psiquiátrica, con la invitada, la psiquiatra y psicoanalista Palmira Orozco, y conduce Brenda González. Acompáñanos en este lindo proyecto de la asociación. Continuamos. ¿Quién quiere seguir? Yo. Pau. Bueno, nada más Y luego aclarar Gaby. que, sí, nada más aclarar de que para mandar mensajito a la secretaria Carmen por WhatsApp, porque no atiende llamadas, solo mensajitos a WhatsApp para la Sí, eso clínica. No escuché. Bueno, bueno, y dije ya, celular. Dije celular, sí, quizá, sí, decir que no sí, va a hay que contestar, aclarar que que sea por nada más WhatsApp. contesta WhatsApps. Ajá, Ok. bueno. Y yo Gracias. también, a ver qué opinan ustedes, qué opinas, Leti. Yo pensaba como, bueno, insistiendo un poquito como esto de la relación, cómo es promovida por los papás y cómo puede haber cuestiones inconscientes bien finitas, bien sutiles, porque creo que cada hijo nace en un momento diferente de la vida de cada uno, cada hijo tiene su personalidad, se construye un vínculo, ¿no? Con sus matices diferente con cada hijo, hay química, a veces tienen más química con un hijo que con otro, y pensaba como en la gran responsabilidad de los papás de estar como muy atentos, ¿no? A todas estas cuestiones inconscientes que se puedan jugar con cada hijo, porque de esta manera pueden estar como más al tanto, ¿no? De esas rivalidades, de eso. Siempre va a haber rivalidad, siempre va a haber, porque yo creo que lo que más pelean, lo que más desean los hijos, ¿no? Lo que más pelean es el amor de los padres, ¿no? ¿Quién es el preferido, ¿no? Siempre va a haber, pero ellos también tienen como pues esa, pues yo pienso que sí, responsabilidad, ¿no? De estar pensando cómo acompañarlos y hacerse responsables de sus propias cosas también en relación a cada hijo. Oye, bueno, yo quiero intervenir ahí porque quizá tenga algo que ver lo que les voy a comentar. O sea, estaba pensando en el trabajo de los papás para ayudar a la diferenciación, ¿no? Entre hermanos. O sea, la importancia que hay de, no en el afán de comparar, sino de diferenciar. O sea, ¿qué diferencia hay entre las comparaciones y la diferenciación? Porque podríamos pensar que es algo similar, pero tiene un afecto muy distinto, ¿no? Sí, porque si pensamos que se va a dar en dos movimientos, en esto de lo transgeneracional y lo intrageneracional, entonces hace rato Pau hablaba de qué pasa también con esos padres muy narcisos. El primer paso sería que los padres aceptaran, pues que se escucha muy sencillo, pero no. Para empezar, que ese hijo es diferente a mí, que aunque sea mi hijo, cabe la posibilidad, 90% más, de que va a salir distinto. No tiene por qué gustarle lo mismo que a mí, no se va a dedicar igual que yo, no va, si durante la marcha los hijos van haciendo esas elecciones, bueno, ya serían por una identificación o por su vocación, ¿no? Porque no se nos haría raro que en ciertas familias luego se van repitiendo las profesiones, pero que hay diferencias entre porque se transmite un deseo o una pasión a porque se tiene que ser igual, como una cuestión de sometimiento, o que para tener solo un lugar debo de cumplir con ciertos mandatos, digamos, ¿no? Entonces, en un primer momento sería como los padres, como esa mirada en donde aceptar esas diferencias de mi hijo, en donde muchas veces cuando se habla de escuela para padres, ¿no? Pues que no existe, no hay una manera de decir, vamos a hacer esto, esto y esto. Es al revés, ¿no? Los hijos tendrían que irnos guiando y uno como padres soltarse e irlos siguiendo a ellos. Y se piensa al revés, que uno tiene que estar ahí marcando el caminito para que los hijos nos sigan, ¿no? Como los patitos. Y yo creo que es estar ahí detrás de ellos más bien como cuidándolos, como
atentos de sus deseos, de qué es sus curiosidades, y ya uno entonces poder ir acercando, ¿no? Pero si hay una falla, digamos ahí, que sería ya en el complejo de Edipo, por así decirlo, ¿no? Y entonces yo no veo a ese ser como algo distinto a mí, sino como una extensión, pues claro que ya desde ahí va a haber comparaciones, ¿no? Entre los hijos, o sea, como padres yo voy a comparar quién más se asemeja a mí, quién sí me obedece, quién no, quién, o sea, como en ese sentido, ¿no? Ahí se da como que el primer actor sería en esto de yo cómo veo a mi hijo, para después cómo ver a ese hijo con demás hermanos, ¿no? Y esto de fomentar lo que decía Gael, la diferencia entre las comparaciones con las diferencias, la diferencia sería verlos cada uno con sus cosas, con sus cualidades, con sus talentos y con sus defectos, que también luego se ve solo lo lindo de los hijos, ¿verdad? Sino verlos real. Y cuando es la comparación, siempre va a ser en función a algo narcisista mío. Siempre la comparación va a ser a algo que yo quisiera. Entonces, ay, mijito, mira, deberías de ser como Juanito, porque pues él sí me escucha, ¿no? O él sí es trabajador como su padre, o él sí es, o sea, pensaba que más en la comparación el actor sería en lo que se escucha entre líneas, que es algo que no tengo y que debería de tener. Y es ahí donde empieza la rivalidad, porque entonces, si me señalan que el otro sí tiene eso, que le gusta a mi mamá o que espera a mi papá, mi hermano pasa a ser inmediatamente un rival. Y entonces yo voy a entonces ser como eso que me comparan, ya nada más por buscar esa mirada, ¿no? Y que no siempre el más librado va a ser ese que tiene ese favor de mamá o papá, ¿no? A veces el que se libra es, hay mucho este mito que incluso hay artículos hechos acerca de los hijos, los del medio, ¿no? Los hijos del medio, y casualmente yo soy de las del medio, pero se dice mucho, ¿no? Que los del medio se libran mucho porque no reciben tanta atención como el mayor o como el menor, ¿no? Y que esos de alguna manera atraen mucho la atención de alguno de los padres, y el de en medio, al quedar menos visto, al quedar menos visibilizado, de alguna manera se libra también a poder ser un poco más él desde su propio ser, ¿no? Claro, eso no quita que también tenga sus otros padecimientos, aquel que queda oculto, aquel que queda escondido, aquel que no queda visto. También hay una situación, hablábamos de lo que en otros lados se llama de la autoestima, ¿no? Que hay una construcción narcisista necesaria para creérnosla con el mundo y con la vida. Y a veces, desafortunadamente, al no tener esa vista de los padres, es más difícil llegar a ella. No imposible, por cierto, pero un poco más complicado, ¿no? Sí. Sí, como decían hace rato, ¿no? No recuerdo quién lo mencionaba, de que a veces también se cree que el favorito es un lugar privilegiado y que no precisamente, pues habrá caso por caso, pero que entonces habrá que cuestionar por qué se considera el favorito, por qué es el que a todo dice que sí, o por qué es el que no alza la voz, o por qué es el más parecido al padre, o por qué, o sea, como cuestionar qué es eso de ser el favorito, ¿no? Fíjate, Vicky Astorga dice, en ocasiones se rivaliza con un hermano muerto, idealizando los padres ante los hijos vivos y comparándolos. Y yo pensaba en que a veces no rivalizando, pero a veces creyendo que aquel que se murió hubiera sido, ¿no? Es lo que no es, son estos otros, ¿no? Y anula. Hay madres deprimidas después de que un hijo muere, y es como si los vivos no fueran suficientemente importantes para seguir atrayendo el deseo de la madre, ¿no? Pau, y luego continuamos. Sí, pensaba en los hijos rebeldes, ¿no? Como el hijo rebelde es el que confronta a los padres, el que muestra la diferencia y que es el que moviliza, ¿no? También las cosas ya más estructuradas o más rígidas o más dadas. Y luego pienso en lo contrario, ¿no? Como en los hijos que son un poco más débiles, obedientes. Lo pensé porque ahorita hablaba de la obediencia a Leti, ¿no? Y a veces son a los que los papás más protegen, ¿no? A los que ven más débiles, ¿no? Son a los que más es posible, digo, no es una fórmula ni una ecuación no permanente, siempre. pero es posible que sean los más, que queden un poquito más atrapados o más pegados a la familia, ¿no? Para proteger.
pero como en esos dos polos, ¿no? También pienso lo complicado de ir entendiendo el rol familiar también, ¿no? Que eso nos llega mucho a consulta también, desde tu rol, tu lugar, y poderte zafar de ahí para ir en busca de tu propio rol y tu propio lugar, el que tú quieras ocupar dentro de tu familia. Y es que yo pensaba que hay veces que el hijo que se queda en ese lugar privilegiado, ¿no? Que de alguna manera permite que en ocasiones alguien se agarre y gracias al hermano mayor que se quedó como papá. Entonces todos los demás por ahí logran subir, pero en una de esas se sienten aplastados, no vistos, hechos a un lado. O sea, lo que funciona para unos no va a funcionar para otros, ¿no? No hay una regla. No para todos es lo mismo. Es bien importante decir eso porque no hay magia, ¿no? No hay fórmula secreta. Leti. Y hablando de eso, de los padres también que se dice mucho, ¿no? Como, no sé, hizo algo que fue muy exitoso o tal, y es como, tú como hijo o hija me tienes que superar, ¿no? Entonces, desde ahí hay un mandato que internamente hay un aplastamiento en donde para empezar, ¿qué lugar hay para ese hijo? ¿No? El lugar ya se lo escogieron y es superar al padre. Y desde ahí es como, híjole, ¿no? Como si fueran iguales, algo así, como si hubieran nacido igual, con los mismos padres, con los mismos idénticos, pero ahora mejor remasterizado. O sea, es algo que no existe para empezar. Y si se fijan, es muy común, ¿no? Ese tipo de dichos. Y Paola decía hace rato que también algo que brinda la posibilidad justo del análisis o de la terapia es uno elegir qué lugar quiere ocupar. Porque sí, ciertamente, uno nace y ya está configurada nuestra familia de cierta forma, pero cuando uno se va dando cuenta en el camino que uno también se puede dar un lugar, uno lo toma o declina y puedes crear algo distinto, yo creo que también da mayor posibilidades de hacer algo con nuestra vida, pues, con nuestros proyectos, nuestras metas, y eso es darse un lugar, ¿no? No el que se nos asignó, sino el que uno desea. Y con eso romperíamos lo que es la compulsión a la repetición, ¿no? Que es inconsciente y que de alguna manera es la que queda preestablecida por esos fantasmas del pasado y que conforme nosotros vamos rompiendo esa ecuación, podemos tomar un propio lugar en la vida diferenciándonos, subjetivizándonos, ¿no? Suena muy, muy bonito también eso. Gael. ¿Y qué pasa con los hermanos que en lugar de rivalizar, que digo, creo que siempre sale, pero que el rol es de complementariedad? O sea, ahorita me fui a una particularidad, pues, o sea, estoy pensando en los gemelos, así muy en lo como evidente, pues, que es cuando, bueno, es que hay una persona cercana que me decía, es que mi hermana gemela me decía, a mí me daba mucho miedo cuando tú de niña te aventabas ¿cómo se llama? De las albercas, de los trampolines. A mí me daba muchísimo miedo verte cómo hacías eso, porque yo sentía que me quedaba sola, que no podía con eso. Entonces yo me aventaba con tal de no sentirme sola, ¿no? Entonces, ¿cómo se iban como, o sea, era una relación como muy fusional? Y bueno, hay veces que los hermanos o en la relación de hermanos surge algo así, ¿no? No sé si nos puedas platicar un poquito de eso y la importancia pues sí, en lo concreto de los gemelos, de los cuates, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque cuando hablamos de los gemelos normalmente es, a ver, vamos a la fiesta, invita a los gemelos, ¿no? Como si fueran uno, pero son dos diferentes, aunque se parezcan. Sí, bueno, me tocó a mí en lo clínico atender a una gemela, y curiosamente en ese caso había como una disociación, era como la buena y la mala, pues, pero pensaba como una necesidad de separación o de diferenciarse, ¿no? En donde todo lo malo cabía en una y la otra le quedaba todo lo malo. Bueno. Y no sé, me hizo pensar en esto que decías, Gael, como para que haya dos, ¿no? Que haya dos individuos y que también pueden estar atorados, incluso siendo gemelos o no. Si el deseo es
en esa familia satisfacer a los padres, pues luego pareciera que hasta se reparten la chamba, ¿no? Y hasta dicen, ay, qué bueno que fulanito ya tuvo hijos, así yo ya me liberé, ¿no? ¿Cómo por qué? O sea, pues si no quieren, no quieren, pues, ¿no? Tenga el otro hijos o no, pero si está ese deseo inconsciente de entre todos como hijos tenemos que hacer felices a nuestros papás, luego hasta los hermanos se enojan de lo que los otros hacen, de que por qué haces enojar a mi mamá, por qué no sé qué, o sea, empiezan hasta a tomar roles que no, Que no les que corresponde. no les corresponde, ¿no? Y entre los hermanos se tienen bien agarraditos y observando, y hay de ti donde le hagas pasar otro coraje a mi madre, o hay de ti donde yo digo, a ver, ahí ya hay una cuestión, como si como si se repartieran la tarea de satisfacer a los padres. O después cuando los hermanos entonces terminan odiándose porque se ganaron el cariño o el afecto de mamá y papá, y entonces, pues te odio a ti para no odiar a mi mamá y a mi papá, que fueron los que no me reconocieron, que fueron los que no me dieron, que fueron Sí. los que no estuvieron, ¿no? Entonces te odio a ti para no odiarlos a ellos, y con eso cuido el amor de mis padres que necesito, ¿no? Que también es muy triste y muy común. Pau. Sí, ahorita que mencionabas de los gemelos, Gael, hay un libro de un psicoanalista español que se llama Eduardo Breyer, que es sobre gemelos. Y él ahí da varios ejemplos, ¿no? De casos clínicos, pero también de algunas películas, ¿no? Ya sé como análisis del vínculo entre gemelos y todo esto. Y yo lo que recuerdo de ese libro, que hace un ratito que lo leí, es que entre ellos arman ciertas identificaciones y dejan fuera a los papás, ¿no? Se arma como cierto vínculo, ¿no? De completud entre ellos y sacan un poquito de la jugada a mamá y a papá, ¿no? Entonces es como muy interesante también porque puede haber una simbiosis tal cual, y vuelvo a lo que ya hemos hablado en el programa, ¿no? Qué importante ver a cada hijo en cada particularidad, ¿no? Y el esfuerzo de poderlos diferenciar, porque a mí de repente me toca que los visten igual, en el mismo salón en la escuela, las mamás a veces les cambian los nombres, los canijos se hacen pasar uno por el otro, ¿no? Entonces, como todo el esfuerzo de poder diferenciar, lo saludable que es para ellos, ¿no? También. Livier Evangelista dice saludos desde Colima. Interesante tema. Como orientadora educativa he acompañado a estudiantes cuando eligen la carrera por imposición de los padres, ver la angustia y el sufrimiento por cumplir con las expectativas. Finalmente son los que no terminan la carrera o no la ejercen. ¿Algún libro o lectura que recomienden? Gracias. Bueno, Pau acaba ahorita de nombrar uno y Leti nombró otro. Por ahí está, pues está de Escuela para Padres de Eva Rothenberg. ¿Sí? ¿No me equivoqué? Sí, se llama Padres Difíciles, Hijos Hijos Desorientados, Desesperados. Padres Desorientados, Hijos Difíciles, de Eva Ese Rothenberg. de Eva Rothenberg, ajá, por ejemplo. Adelante, Leti. Sí, también otro libro que me acordé, también de Luciano Lutero, es Más crianza, menos terapia, también de niños y adolescentes. Y bueno, esto que Ahorita me decía, acordé de un programa que tuvimos hace ya unos años con Freud Rodríguez, que es psicopedagogo de Educare y que ha venido varias veces al programa, y él decía muy enfáticamente, ¿no? Que el hijo tiene que ser visto, el hijo tiene que ser deseado, el hijo tiene que ser diferenciado por los padres para poder llegar a su lugar. Con hermanos, sin hermanos, hijo único, porque yo pensaba, ¿no? ¿Y qué pasa con los hijos únicos que no tienen este vínculo fraterno? Ya Leti al principio del programa decía, van a ser un imaginario, ¿no? Va a haber algo fantasmático actuándose en ese otro lugar donde el hermano falte también, o sea, de que se va a hacer, ¿no? Y luego pensaba yo, así como Pablo pasó hace rato a lo institucional, lo paso yo también a las amistades, a lo social, a estos vínculos fraternos que hacemos en las instituciones, ¿no? Y que también, claro, ya a lo mejor limando un poquito más las asperezas, pero que inevitablemente también van a estar los conflictos, pues, de celos, de envidia, de competencia, pero que si se pueden hablar y si se pueden tramitar, van a forjar también relaciones íntimas muy cercanas, muy similares a las que esperamos de los vínculos fraternos, incluso a veces hasta mejores y más fuertes, ¿no? sí, porque en ese sentido también es como una elección, ¿no? A diferencia de los hermanos, o sea, que uno va eligiendo sus amistades y
y bueno, también hay de amistades a amistades, ¿no? Habrá quien tolere las diferencias y entonces es abierto a tener amigos con diferentes trabajos, diferentes gustos, diferentes, y hay quienes pues seguirán buscando puros iguales para no conflictuarse, ¿no? O con puros que me digan que sí a todo, o con puros que, o sea, siempre va a haber una repetición también en nuestra elección de amistades, ¿no? Es a lo que iba, pues. Pero que sí hay autores que lo ponen en algo sublimatorio, como con lo fraterno, y hay quienes lo ponen más como nada más en lo identificatorio, ¿no? Como también lo que no puedo hacer, ya lo decían, con mis figuras de familia, lo pongo acá, con las amistades. Y también esto de lo fraterno y lo social es bien importante, ¿no? Porque vean el tipo de movimientos que se ha generado, digo, desde siempre, desde la historia atrás, ¿cómo ha sido eso? O sea, ahora con esta cuestión de las que se unen las mujeres, ¿no? Que se unen en contra de la violencia infantil o que se unen para, o sea, ahí se ve también en esos movimientos los lazos, en esto que decíamos hace rato como de unir fuerzas, ¿no? En algo que nos duele, que aunque no nos hagan a uno, hay actos que duele, que se siente como en lo fraterno, pues, ¿no? Como que se dañó a una parte tuya también, aunque no fuiste tú directamente la violentada o el violentado, se sufre por el daño a eso fraterno, pues, cuando uno pertenece a una escuela, cuando uno pertenece a un trabajo, a una empresa, se vive igual, o sea, pesa y afecta lo que pase con esa institución. Pregunta Sandra Lara. Saludos, Sandra. ¿Creen que en las relaciones fraternales, amistades, hermanos, instituciones, etcétera, se pueden resolver conflictos inconscientes que se formaron en la infancia con los objetos primarios? Bueno, yo creo y quiero pensar que sí. Sí. Porque da la posibilidad de hacer algo distinto, ¿no? Más cuando uno está siendo acompañado y se da cuenta uno de esas cosas, pues da la posibilidad de hacerlo distinto, ¿no? Y crear algo más sano. Y que si a veces es decir, pues hasta aquí, ¿no? También se vale, ¿no? Que no por el hecho de, ay, es que son sangre y ustedes tienen que amarse y respetarse y quererse todo el resto de su vida, pues desgraciadamente a veces no aplica, ¿no? A veces lo más sano es decir, bueno, pues no podemos ser hermanos cordiales, no podemos estar en una relación sana, lo mejor a veces será la distancia, a pesar de tener el mismo apellido y la misma sangre, ¿no? La otra vez vi ya en Facebook algo así que te comentas, Pati, de que se nos quita la costumbre de decir, pero es tu madre, pero es tu hermana, pero es tu tía, pero, o sea, como el mensaje entre líneas te aguantas, ¿no? Porque es tu sangre. Y es cierto, o sea, no porque seamos eso, uno tiene que tolerar cuando algo que está pasando nos daña. Entonces, eso también es marcar una diferencia, poder decir aquí sí, esto no, y pues cada quien toma la distancia óptima, ¿no? A lo mejor no un alejamiento total, pero sí como en qué cosas sí y en cuáles no. Ahora, sí, claro, es muy rico y muy sabroso cuando sí hay una bonita relación y hay una complicidad y hay una evolución del camino con alguien que por ahí te va acompañando. Quizá cada uno con su propia vida, viéndose eventualmente. Ahorita en el chat, perdón, no leí sus comentarios, pero mi hermana está comentando y entonces se siente muy bonito, ¿no? La solidaridad, el acompañamiento, el reconocimiento, ¿no? Y eso es algo muy lindo también. Gael. Sí, justo retomando lo que decías, Pati, al inicio de cómo pueden ser testigos también. Me gusta mucho el pensar que ese otro testigo también ayuda a resignificar, ¿no? La historia personal. O sea, yo, por ejemplo, con mi hermana, pues sí me voy a ventanear. O sea, muchas veces hablamos de, ay, es que yo, ¿te acuerdas cuando esto? Y yo, no, no me acuerdo. Y ya después, no, pues, o sea, te das cuenta de que lo viste totalmente de una manera distinta, ¿no? A esa otra persona. Y ya puede entrar como también este rollo de cuestionar, qué tanto lo que viví fue como lo viví o no, y se crea algo distinto también de la historia personal a través de esos testigos y aliados y enemigos al mismo.
Dice, sabes, dice Antonio Domínguez, hay una frase que no recuerdo quién dice, creo que la habías dicho hace rato tú, Leti, dice que para aquel que aspira a ser rey, un hermano le estorba, ¿no? Que era también el ejemplo que yo ponía con esta serie de The Crown. Es que de verdad ahí se ven varias de los ejemplos, porque todo empieza porque Margaret Thatcher le dice a la reina Isabel que acaba de perder a su hijo favorito. Y entonces, sin contar toda la trama, la reina Isabel lo que le sorprende es que con tanta naturalidad Margaret Thatcher haya dicho cómo puede tener un hijo favorito si normalmente eso es secreto. La gente lo sabe, pero no lo dice, ¿no? El favorito no debe ser ventaneado delante de los demás, aunque todos en la familia sepan que hay un favorito, ¿verdad? Pero como que no, uno tiene que quererlos a todos igual. Y yo sí creo que haya momentos en la etapa de los hijos que los padres puedan tener o no también más cercanía con ellos, que haya momentos en los que yo me entienda más con uno que con otro, pero no necesariamente que sea el favorito, aunque también los hay, ¿no? Y entonces esa es una diferenciación. El problema es que si esto no se habla, si esto no se pone en el contexto familiar, no se trabaja internamente con cada uno de los miembros, sí puede generar conflictos a la larga, pues muy graves, ¿no? Las peleas por herencias es algo famosísimo, ¿no? En donde los hermanos se despedazan por quedarse con un terreno, una casa o cualquier propiedad. Y es algo terrible, ¿no? Cuando entran las cuestiones de dinero y de poder en el contexto de la hermandad, ¿no? Sí, esto también que decía Gael de con su hermana, que le ayuda como a dar otra perspectiva de lo que ella vivió. También yo creo que algo bien importante es poder aceptar nosotros como hijos que nuestros hermanos tienen otra relación con ellos. O sea, no son los mismos padres, pues, ¿no? Porque uno a veces puede decir, Pareciera, pero no. ajá, uno puede decir, es que tú te quejas mucho y no son tan mala onda. Bueno, en tu relación, ¿no? Quizás con él sí le tocó vivir otras cosas, le tocó otras luchas, le tocó otras. Entonces creo que eso también es algo que se tiene que aceptar y reconocer, que el hermano no ve a los mismos padres y que si él no quiere ahorita estar con ellos, bueno, por algo será, ¿no? No tiene los padres que yo tengo en mi cabeza. Y a veces eso también genera mucho conflicto, ¿no? Como decir, es que tú exageras, es que tú eres el difícil, es que tú, y digo, no, es que cada hijo tiene padres distintos, ¿no? Y bueno, ya de eso, Patti, que también tú decías de lo de la reina, de la competencia, ¿no? Que De si al las final, herencias. que en esto de que hay favoritos, siempre, yo creo que también se puede entender que si lo que se pone en juego ahí es creer que el otro me va a dejar de querer, pues quizás es eso, también uno poder hacer espacio, ¿no? Se dice, por ejemplo, cuando llega en una parte de lo de la horda primitiva, creo que venía de Freud, que dice, es que uno también como hermano tiene que saber cuándo hacer uno espacio y darle la espalda a los padres para que vean al hermano, pues. Y eso luego es bien difícil, ¿no? Uno quiere estar ahí, protagonista, todo el tiempo, y también uno hay que saber cuándo hacer ese espacio para que, si yo veo que mi hermano ahorita está en un momento necesitado, vulnerable, pues que reciba esa mirada de los padres, ¿no? Yo creo que también es un esfuerzo. En el libro que ahorita mencionaba esta Paola, ¿no? El de hijos difíciles, padres desorientados. No, hijos desorientados, padres. ¿Cómo era? Se me va Es hijos difíciles, padres desorientados. Y luego al revés, pero en ese. Y luego al revés, ok. De Eva Rottenberg decía, ¿no? Que de alguna manera cuando se tiene un hijo con necesidades especiales, por ejemplo, ¿no? El hermano que sufre es muy probablemente el que estaba más sano, no el enfermo. ¿Por qué? Porque el enfermo de alguna manera va a recibir las atenciones, los cuidados, que el sano no. Pero sí me ha tocado ver familias que es al revés, en donde el que necesitaba no es visto y nada más es cobijado aquel que lo tiene todo, ¿no? Porque con él los padres se sienten orgullosos, con él los padres sienten que ya la hicieron. Entonces también se puede dar de las dos maneras, ¿no? Bueno, Sí, pues yo creo estamos que da para llegando al mucho. final del programa. No sé si quieran cerrar con algo. Paola, Gael.
No, pues muchas gracias, Leti, por estar aquí. Muy interesante, ¿no? A Hablar de ustedes, los muchas hermanos, darle espacio para hablar de los hermanos y lo que pasa en las relaciones está padre. Muchas gracias. Muchas Sí, gracias, Leti. Te esperamos pronto, ¿eh? sí, espero la invitación. También Yo Bueno, levanta la mano encantada. si quieres hablar de algo, te recibimos. Va, muchas gracias. bueno, pues muchísimas gracias y con eso entonces vamos a dar cierre al programa. Recuerden que pueden visitar la página de Facebook de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, en donde se enterarán de los eventos que tenemos día a día. También pueden visitar nuestra página de Facebook, La Cura por la Palabra, donde pueden transmitir sus dudas y comentarios por inbox. También pueden encontrar nuestro podcast, gracias a los que nos siguen en Twitter, @curaxpalabra, y el de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, que es APG-online. Agradecemos profundamente a toda la mesa directiva de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara que ha hecho posible esta transmisión, este proyecto de difusión del psicoanálisis para la vida cotidiana. Siempre satisfechos también por pertenecer a IPA y FEPAL, que son las internacionales que nos respaldan. Un fuerte abrazo a todos los que nos ven y escuchan semana a semana. Los esperamos con gusto el siguiente martes. Hasta la próxima. Chao. Muchas gracias, bye.